Buen día, nosotros somos la pareja conformada por Torres Daniel y Villarreal María y vamos a exponer lo que son las preguntas 137 a la 144 de la guía para la gestión de riesgos empresariales. Bueno, comenzando con la pregunta 137, nos dice, ¿qué es la gestión de viajes y por qué es importante para la implementación de la ERM? Bueno, el proceso de implementación debe gestionarse una vez elegidas la visión de ERM. Y para esto, pues se deben construir las capacidades necesarias para tener resultados deseados. Y dos, deben tener en cuenta los problemas que puede tener el cambio de gestión asociado al plan de ejecución. El proceso de gestión de viajes depende de cada solución que se tenga dependiendo de los problemas. Es por eso que se deben considerar algunos puntos clave en el proceso. En este caso tenemos algunos ejemplos, como lo son la definición de los objetivos de la ERM. Las organizaciones deben establecer de forma clara qué es lo que quieren lograr en cuanto a la gestión de riesgos. Esto también incluye la reducción de pérdidas, la mejora de toma de decisiones y el cumplimiento de regulaciones. Establecer un marco de ERM. Se debe desarrollar un marco que detalle con lujo de detalle los pasos y procesos involucrados en la identificación, evaluación, gestión y monitoreo de los riesgos. Se deben asignar roles y responsabilidades. Esto también aplica a los altos mandos de la organización y se deben identificar quién será el responsable de implementar y supervisar el proceso. Se debe desarrollar un plan de comunicación eh, y bueno, aquí la gestión de riesgos debe comunicarse adecuadamente dentro de la organización para que todos comprendan los riesgos y su papel en la gestión de estos. Se debe también capacitar al personal. Los empleados deben recibir una formación para entender cómo identificar estos riesgos, deben gestionarlos dentro de la empresa y qué hacer cuando surgen. También se debe constantemente monitorear y ajustar. El plan no es estático, porque pues, los problemas no lo son, claramente. En la pregunta 138 nos dice, ¿qué es la gestión de programa y por qué es importante para la implementación de ERM? En este caso se resumió en 6 puntos y el primero es que nos menciona la comprensión del apetito por el riesgo. Una organización debe definir cuál es su apetito por el riesgo, es decir, el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Siempre hay un nivel de riesgo en una empresa, dependiendo de la meta que elija. Esto debe alinearse con la estrategia general de la organización. Después continuamos con la alineación del riesgo con la estrategia. La gestión de riesgos no debe ser un proceso aislado, debe ser integrado y alineado con los objetivos estratégicos de la organización y así aseguramos que la empresa está tomando decisiones informadas sobre los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. Debemos establecer métricas de riesgo. Es importante contar con indicaciones claves de riesgo. Nos da unas siglas KRI en inglés y que permiten monitorear los riesgos en curso y proporcionar señales sobre posibles problemas. Esto ayuda a gestionar los riesgos de forma más proactiva. También tenemos lo que es la cultura de riesgo. Se debe fomentar una cultura organizacional que apoye la gestión de riesgos. Aquí los empleados deben comprender la importancia de identificar y gestionar los riesgos de forma proactiva. Se debe también adoptar la tecnología. La tecnología debe ser una herramienta para apoyar la gestión de esos riesgos, ya sea a través de software o herramientas específicas para analizar y que facilitan la identificación, monitoreo y reporte de los riesgos. Y finalmente, debe haber una revisión continua del entorno de los riesgos. En esta pregunta se subraya que el entorno empresarial es dinámico, como ya se había mencionado anteriormente, por lo que los riesgos deben ser revisados continuamente. El entorno externo, como cambios en el mercado o nuevas regulaciones, pueden afectar los riesgos que enfrenta la organización. Va concatenada esta pregunta a la anterior, pues se nota con lo que es el dinamismo del mercado y cómo los problemas cambian constantemente. Aquí en la 139 nos dice cómo se puede evaluar cuantitativa y cualitativamente los beneficios de la implementación de la ERM en la mejora del desempeño. Bueno, primero se debe cuantificar el riesgo, mejorar el desempeño de la empresa en general y establecer una ventaja competitiva sustentable.
en lo que ocurre una progresión que no es de la noche a la mañana, claramente. Y aquí también tenemos unos puntos importantes. El primero sería evaluar la efectividad de la AIRM. Las organizaciones deben considerar cómo medir la efectividad del programa de la gestión de riesgos. Esto implica evaluar si el programa está logrando sus objetivos, identificando de forma temprana los riesgos y teniendo una toma de decisiones más informada. Debe existir una retroalimentación y mejora continua. Se hace énfasis en la necesidad de obtener retroalimentación de las partes interesadas. Se menciona como stakeholders, tanto internas como externas, para identificar áreas de mejora en el proceso. Eso también permite una revisión continua del programa y se puede ajustar a las nuevas condiciones y desafíos. Debe haber una revisión y ajuste de controles. La organización debe revisar constantemente los controles de riesgo establecidos, asegurando que estos siguen siendo efectivos. Esto también incluye la posibilidad de agregar o ajustar controles según los cambios en el entorno de riesgos. Se deben incorporar los resultados en la planificación estratégica. La ERM debe ser integrada en el proceso de planificación estratégica de la organización. Los resultados y el análisis deben ser utilizados para influir en las decisiones clave, asegurando que las estrategias tengan en cuenta los riesgos actuales y futuros. Es un poco lo que estábamos diciendo, de que los planes deben ser muy detallados. Eh, Debe haber una medición del valor agregado. Es importante que la organización determine si la ERM está añadiendo valor en términos financieros o de desempeño. Esto puede incluir indicadores como la reducción de pérdidas, el cumplimiento regulatorio o una mayor eficiencia en general. Y debe haber una adaptabilidad y flexibilidad. El programa de ERM debe ser adaptable y flexible para responder rápidamente a nuevos riesgos o cambios en el entorno empresarial. Las organizaciones deben ser capaces de ajustar sus enfoques de gestión de riesgos de forma ágil. Y en la pregunta 140 nos menciona cómo se gestiona la implementación de ERM. Bueno, en este caso, el patrocinador del plan, o el que lo está organizando, debe mantener un monitoreo del progreso de la implementación a lo largo del tiempo. Y para esto debe seguir unos cuantos pasos. Debe asegurarse de que el proceso de implementación esté centrado en los puntos correctos, enfocándose en los riesgos prioritarios. Así, si tienes muchos problemas, pues primero identifica los que son de mayor importancia y te enfocas en ellos. Se debe insistir en tener un plan de secuencia lógica que permita contar con las capacidades deseadas para afrontar el problema. Lo que ya habíamos mencionado, pues se debe tener un plan detallado al respecto y definiendo las metas para monitorear el progreso a lo largo del tiempo. Se debe monitorear la ejecución del plan para los puntos de control establecidos. Estos puntos de control son los que ya estudian, bueno, los menciona constantemente la lectura, en los que se debe conseguir metas, digamos, en el mediano plazo, ¿no? Y evaluar los beneficios de ERM comparándolos a los beneficios esperados en el portafolio. Y bueno, aquí sí cedo mi palabra a mi compañera. Gracias. A 141 nos dice, ¿cómo sabemos cuándo hemos terminado? Bueno, básicamente la implementación del RM se completa cuando se ejecuta completamente el plan de implementación y se obtienen los beneficios esperados articulados en el caso de negocio. Para esto, pues necesitamos la supervisión tanto del CEO como del comité ejecutivo, los cuales van a mantener a raya o sea, la implementación de todo el proceso y van a destacar como los beneficios o los resultados, ¿no? Pasamos a la siguiente, porfis. ¿Cómo priorizar la implementación del RM si hay otras tareas? Esto ya es una, pues, decisión que queda en manos del CEO y de la junta directiva. Ellos ya deben como de jerarquizar cuáles son las tareas importantes. Y el tema acá no es como ponerlas unas sobre las otras, sino integrar el ERM en las actividades que ya existen dentro de, pues, como todo el organigrama y
la agenda del project manager. Esto pues sí, no, o sea, no estamos hablando de crear una nueva tarea, sino meterla dentro de los proyectos existentes. A la siguiente. ¿Qué estándares usar para evaluar el ERM? Básicamente no hay un estándar único, o sea, es un como el COSO proporciona ya alineamientos generales, en plan de no hace distinción acerca si es una pequeña, mediana o empresa grande, si tiene fines de lucro o no es lucrativa, o sea, no hace como distinciones respecto a las, los tipos de industria o el sector al cual está enfocado. Entonces, tenemos que cada empresa pues va a establecer sus propios estándares basado en sus objetivos. Y bueno, sí, considerando también lo que nos dictamina el COSO. Y con el tiempo, pues esperamos que surjan estándares un poquito más específicos por industria o ya sea por tamaño de empresa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las trampas a evitar al implementar el enfoque de gestión empresarial de riesgos? Perdón, de riesgos empresariales. La falta de apoyo desde la alta dirección, pues como mencionábamos anteriormente, si nosotros no tenemos el compromiso 100% del CEO o del consejo, el RM no se va a implementar efectivamente. Y la falta de propiedad y compromiso de los interesados. Estas dos van muy enlazadas. Tenemos que si no tenemos un respaldo y, o sea, no se mete como dentro de las tareas primordiales de la empresa, pues no se va a llevar a cabo. La falta de integración del ERM con lo que importa. Acá, bueno, mencionábamos que es vital vincular el ERM con las cuestiones comerciales en la agenda de alta dirección. También puede presentarse una falta de definición de roles y responsabilidad. Acá pues sí es muy importante que cada quien sepa qué es lo que le toca y cómo debe de ejecutarlo, especialmente pues sí, en el proceso y en las tareas del ERM. También puede presentarse la falta de consideración en cuestiones culturales. Todo lo que sea como referente al DRM, pues implica un cambio cultural. Entonces, los problemas asociados con la cultura y el impacto a la sensibilización hacia el riesgo en el comportamiento, pues es muy importante porque muy a menudo, como todo lo que nos ofrece el ERM, es considerado un soft benefit. Entonces, no se le da la relevancia que pues debe de tener. Y finalmente tenemos una falta de equilibrio entre actividades de creación de mercado y actividades de control. La estructura de supervisión debe asegurar que ambas actividades estén en balance y que los riesgos asociados se comprendan y se gestionen. Y eso sería todo.